Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live de la Organización Panamericana de la Salud, en donde analizamos con nuestros expertos diversos temas vinculados con la pandemia por la COVID-19. Soy Sebastián Oliel, del Departamento de Comunicación de la OPS, y hoy, en el Día Mundial contra la Hepatitis, vamos a conversar justamente sobre este tema, sobre las hepatitis y sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Indagaremos con nuestros expertos qué son las hepatitis, cómo se pueden prevenir y también si es posible curarlas. Pero también vamos a analizar cómo está la región en el camino hacia eliminar la transmisión de la hepatitis B de madre a hijo. ¿Estamos cerca? ¿Qué nos falta para lograrlo? ¿Y cómo está afectando la pandemia esta vacunación? Pero bueno, para conversar sobre todo esto nos acompañan hoy virtualmente Massimo Guidinelli, jefe de VIH, hepatitis y tuberculosis de la OPS. Hola Máximo, buenos días. Buenos días, Sebastián, y buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias Máximo. Y también nos acompaña Alba María Ropero, asesora regional en inmunizaciones de la OPS. Hola Alba María. Hola Sebastián, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por sumarse a este Facebook Live. Y todos ustedes desde sus casas también pueden enviarnos preguntas y comentarios que puedan tener sobre las hepatitis, que los estaremos tomando y conversando y respondiendo aquí con nuestros expertos. Pero bueno, como mencionaba al inicio, hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, que se celebra todos los 28 de julio, justamente para generar conciencia sobre las hepatitis virales que inflaman el hígado y causan consecuencias que sabemos como la cirrosis y hasta el cáncer de hígado. Y este año tenemos por tema por un futuro sin hepatitis. Y lo que se busca justamente es incidir en la prevención de la transmisión de la hepatitis B de las madres a los recién nacidos. Y sobre esto, Máximo, te quería preguntar, para iniciar esta conversación, ¿por qué es importante que hoy estemos hablando de las hepatitis y qué tan grave es el problema de las hepatitis en la región de las Américas? Sí, gracias, Sebastián, y un gusto realmente acompañar la celebración de este Día Mundial de las Hepatitis, justamente para retomar un poco el diálogo sobre estas enfermedades que a lo largo de las últimas décadas han experimentado, vivido unos cambios radicales. Estamos hablando de epidemias, sobre todo de las hepatitis B y C, aunque existan varias otras formas de hepatitis causadas por virus de la misma familia, pero con algunas diferencias. Hablamos entonces de hepatitis B y C como las dos principales que afectan un número importante de personas en la región de las Américas en razón de casi 6 millones por lo que se refiere a hepatitis C y probablemente alrededor de entre 4 y 6 millones para lo que se refiere a hepatitis B. El tema es importante como tamaño, magnitud en términos de salud pública, porque a esos grandes números de afectados se destacan tasas de mortalidad importantes. Las hepatitis siguen siendo una causa de mortalidad importante para personas de la región, sobre todo considerando que existen periodos de latencia muy largos entre la infección, que muchas veces pasa de una manera casi imperceptible, hacia la manifestación de complicaciones y secuelas que sí ponen incluso a riesgo la vida de la persona afectada. Y entre los años que pasan entre la infección y la manifestación de síntomas, la persona normalmente puede ser totalmente inconsciente de su infección, no puede estar al tanto porque jamás ha tenido una preocupación específica para hacerse un tamizaje. Hoy día tenemos, pero para ambas esas condiciones, dos presidios fundamentales. Uno es el tema del tratamiento para la hepatitis C. Recuerdo que los agentes de acción antiviral directa que empezaron a entrar en el mercado hace pocos años, menos que 10 años, representan hoy día la única posibilidad. La hepatitis C es la única infección viral crónica que tenga una cura. Se puede erradicar, eliminar el virus
desde por el resto de la vida de la persona. En Asia, 95-98% de los pacientes que empiezan un tratamiento. Para la hepatitis B tenemos una vacuna fantástica, extremadamente eficaz, que se introdujo en la región en las últimas décadas. Entonces pensamos que la combinación de esos dos presidios, el tratamiento y la cura para hepatitis C y la implementación masiva de la vacunación para hepatitis C puedan contribuir de una manera significativa hacia la eliminación de ambas enfermedades como problema de salud pública para 2030. Hay mucho camino que hacer, hay muchos desafíos, muchos retos, pero tenemos también resultados que nos documentan cómo ese es el camino para seguir. Bien, gracias Máximo. Y Alba María, Máximo decía recién, no hay vacuna para la hepatitis C, pero sí hay una vacuna para la hepatitis B. ¿Y cómo estamos en ese sentido, en esa vacunación y en esa transmisión de madre a hijo en nuestra región, ¿no? Teniendo en cuenta el lema de este año del Día Mundial contra las Hepatitis, que es por un futuro sin hepatitis? Bueno, muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes que podemos celebrar buenas noticias también para prevenir y eliminar una enfermedad como la hepatitis B. Eso se logra a través de una vacuna. Las Américas han estado vacunando por más de 30 años y hoy estamos hablando de eliminación de la transmisión de la madre al hijo en el momento del parto, por ejemplo, o la eliminación en los niños menores de 5 años, en transmisión horizontal entre los niños en la casa que comparten objetos contaminados de un niño enfermo, infectado. Entonces, el logro más importante aquí es que las Américas, al tener una historia de más de 30 años de vacunación, ha logrado eliminar la transmisión madre-hijo como problema de salud pública. Es la región con la más baja prevalencia en comparación con otras regiones del mundo. Y eso es un logro importante gracias a 30 años de vacunación, gracias al compromiso de trabajadores de salud, gracias al compromiso de comunidades enteras trabajando y previniendo esta enfermedad y sobre todo las madres y los padres teniendo a sus niños vacunados. Entonces, hoy celebramos que la región tiene la prevalencia más baja y que 17 países ya han alcanzado el nivel de eliminación establecido por la OMS. Eso es una muy buena noticia que hay que compartir y hay que celebrar en el día de hoy. Qué bien, sí, ¿no? Felicidades para todos los que han logrado conseguir esto. Y Máximo, ¿qué significa que se elimine la transmisión? O sea, ¿qué significa en salud pública, pero qué significa también para esas generaciones, nuevas generaciones? Bueno, a seguimiento de lo que mencionaba Alba, al lograr tasas de cobertura de 95% de vacunación en recién nacidos, quiere decir que desde la introducción de la vacuna seguimos viendo generación tras generación de nuevos nacidos que tienen una defensa completa en contra de esta enfermedad. Entonces, que entran en la vida con una protección absoluta frente al virus de la hepatitis B. Siguen bolsillos, obviamente, en personas de edad mayor que nacieron antes de la introducción de la vacuna y que vivieron su momento de exposición, de riesgo, de transmisión. Como hemos visto, no son muchos, pero siguen siendo varios millones de individuos, muchos de los cuales desconocen su situación de infección crónica. Por eso hemos llamado epidemias silentes, epidemias olvidadas, porque no se manifiestan de una forma tan aguda, tan fuerte y durante un tiempo más largo, sino que en una edad más madura, más adulta, puede manifestar consecuencias gravísimas para la salud del individuo. Creo que al lado de las campañas de vacunación para todos los recién nacidos, también los países van afinando estrategias dirigidas a grupos de más alta vulnerabilidad para realizar una combinación de tamizaje y eventualmente administración de la vacuna para ampliar el rango de las personas protegidas en contra de esta infección. Bien, y Alba María, entonces un niño recién nacido que es vacunado, ¿ya está protegido de por vida contra la hepatitis B? Sebastián, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo se previene la hepatitis B? Primero, la recomendación es vacunar a todo recién nacido en las primeras 24 horas, pero a su vez
tienes que completar una serie de 3 dosis al niño menor de 1 año. O sea, tiene que ser la vacunación del recién nacido más las 3 dosis. Pero aquí vamos a resaltar la vacunación del recién nacido, porque el riesgo de que un niño se infecte y tenga una infección crónica es más alto si se infecta más temprano. O sea, entre más temprano, mayor riesgo. Entonces, si un niño se infecta por la mamá en el momento del parto, él puede tener hasta un 90% de riesgo de quedarse con una infección crónica. ¿Eso qué significa? Que en el futuro él puede desarrollar un cáncer de hígado o una cirrosis y morir, ¿no? Entonces, eso es importante, la vacunación oportuna en las primeras 24 horas. Y posteriormente completar el esquema para prevenir la transmisión en la casa con los convivientes en la casa si hubiese alguna persona enferma. La transmisión es importante en estos 2 grupos, en los menores de 1, en el recién nacido menores de 1 y en los menores de 5. Las personas mayores de 5 ya el riesgo de infección crónica es menor. Por eso es importante intervenir estos 2 grupos con coberturas altas de vacunación. Ahora, hay mucha gente, muchos niños o muchas personas que no tuvieron acceso a la vacuna antes. Entonces, por eso tienes los grupos que menciona Máximo, grupos de riesgo, otras poblaciones que tienen riesgo de sufrir hepatitis B. Entonces, hay que vacunar a otras personas como los trabajadores de salud, o como personas que están en contacto con sangre o secreciones, o por ejemplo, personas que se hacen tatuajes o piercing, o usuarios de drogas intravenosas, hombres que tienen sexo con hombres. O sea, hay unos grupos de riesgo que tenemos que proteger que no fueron vacunados cuando niños. Entonces es importante aprovechar esta intervención para ir cerrando esos bolsillos que menciona Máximo de grupos que están a riesgo y hay que vacunar. Bien, y Máximo, eso es porque la forma de transmisión es por sangre, por fluidos. ¿Cómo es que se transmite la hepatitis B? Sí, Sebastián, como ya lo mencionó Alba María, es principalmente tras una exposición de sangre infectado entre una persona que ya tenga la infección por hepatitis B o C que sea y una persona que no la tenga. Entonces, pero creo que tenemos un entendimiento, un conocimiento muy capilarizado y muy detallado de lo que es la epidemiología, la transmisión de ambas hepatitis. No creo que se queden muchos secretos a descubrir. Ahora, el desafío principal es cómo capitalizar sobre todo este conocimiento, todas las herramientas que tenemos, porque al lado de la vacunación también tenemos otras herramientas que nos permiten contrastar la hepatitis B. Obviamente, la más importante, fundamental, sigue siendo la vacunación. Y en esta temporada de COVID, con la gran espera que vivimos todos sobre el desarrollo de una vacuna COVID, obviamente pensar en hepatitis B y tener la certidumbre que todos los niños que nacen en nuestras sociedades ya tienen esta capacidad, esta posibilidad de nacer protegidos, creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre el valor intenso de esta herramienta y el hecho que los sistemas de salud hayan integrado de una manera masiva. Son pocos los niños de los 14, 15 millones que nacen cada año que escapan a este esquema. Y este es principalmente uno de los mensajes que queremos dirigir en este Día Mundial de Hepatitis, para lograr aún tasas más altas de protección, para que realmente un día las hepatitis virales, la B y la C, puedan entrar en las memorias de la salud pública y no afectar más nuestras poblaciones. Bien. Y Alba María, ¿qué pasa con las embarazadas también? Porque en este caso ustedes mencionan como que los principales casos hoy en día de nuevos casos de hepatitis B se dan de transmisión de la madre a hijo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos entonces para detectar en las mujeres, en las embarazadas, que también están infectadas y tratarlas? Porque si no, igualmente vacunamos al niño, pero la mujer puede también en el futuro desarrollar una infección. Así es. Las embarazadas deben realizarse pruebas de laboratorio para detectar el virus de la hepatitis B en el control prenatal. Eso es una norma que tienen todos los países y debe aplicarse. Cada embarazada se debe detectar. Si está infectada, por supuesto, tener cuidado en todo el proceso del parto. Máximo puede comentar un poco más en el tratamiento de las embarazadas,
pero es un grupo fundamental para poder detectar la infección. Tienes que detectarla y a esos niños de esas madres con mayor razón hay que vigilar para poder vacunar inmediatamente, quizás en las primeras 12 horas y darle una inmunoglobulina. Pero son un grupo fundamental para poder saber y cortar la transmisión. Y si Máximo quieres elaborar un poquito en lo del tratamiento de las embarazadas, sería interesante. Gracias. Sí, Alba María, gracias. Creo que aunque no tengamos una cura para hepatitis B, tenemos medicamentos antivirales que pueden contener la duplicación del virus y entonces poner, igual que se hace con el VIH, se pone bajo control la replicación viral y entonces se puede mantener bajo control también la salud de la persona y bajar enormemente el riesgo de desarrollo de toda la complicancia que acompañan la infección crónica. Yo quiero decir que tenemos realmente una mezcla de herramientas y estrategias que hoy nos permite pensar en la factibilidad de la eliminación para 2030. Es la combinación de todas esas estrategias, tamizaje de la mujer embarazada de una manera rutinaria, pero también depistaje, tamizaje en personas que sabemos tienen un riesgo, una vulnerabilidad a la infección de la hepatitis B más alta, y eventualmente implementación de la vacuna a esas personas o personas que ya están infectadas que puedan acceder a un tratamiento que está un poco técnicamente complejo, pero altamente manejable y también en términos de costos. No estamos hablando de medicamentos de costo extremo, sino que medicamentos disponibles en versión genérica, medicamentos que ya están en las farmacias por otras condiciones y que pueden ser muy útiles también para hepatitis B. Bien, quería recordarles a los que recién se están sumando a este Facebook Live que estamos en vivo con nuestros expertos de la OPS conversando sobre las hepatitis en el marco del Día Mundial contra las Hepatitis. Estamos con Alba María Ropero, nuestra asesora regional en inmunizaciones, y con Máximo Guidinelli, jefe de la unidad de VIH, hepatitis y tuberculosis de la OPS. Quería volver un poco al tema de que decíamos de que la hepatitis B entonces no hay una cura, ¿no? O sea, no hay una cura, pero sí la persona la puede controlar entonces y evitar desarrollar cirrosis y cáncer de hígado si se la diagnostica a tiempo. Correcto, Sebastián. Esta es la realidad. Estamos buscando una cura también, como se hizo para hepatitis C. Y hay mucha inversión de la industria, hay mucha investigación, hay mucha inversión y entonces todos esperamos una cura que pueda ser disponible en los próximos años. Mientras que la esperamos, hay que aprovechar de herramientas que ya están disponibles, que como mencioné, no tienen un costo particularmente alto o prohibitivo y que pueden ser administradas de una manera segura. La OPS incluye en su fondo estratégico muchos de los productos de los cuales estamos hablando en términos de diagnósticos y también en términos de tratamiento. Así que esa es una oportunidad para todos los países para acompañar los esfuerzos de la vacunación con otras herramientas, otras estrategias, así que el conjunto de todas esas medidas pueda consolidar el gran progreso que en las últimas décadas se ha manifestado en la región de las Américas con respecto a la hepatitis B. Bien, y ahora Alba María y Máximo, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora en este contexto, en estos tiempos de pandemia que nos ha afectado a todos y también a los servicios de salud, ¿no? Obviamente en diferentes formas. ¿Qué ha pasado con respecto a la vacunación contra la hepatitis B? Bueno, esa es una situación muy preocupante, Sebastián, que está pasando en la región y en el mundo, porque a raíz de la pandemia, los servicios de vacunación, las coberturas de vacunación se han bajado de una forma dramática. ¿Y eso qué significa? Que pone en riesgo los logros que tenemos en la región, con una región libre de transmisión o disminuyendo la transmisión de la hepatitis madre-hijo y hacia otros grupos. Entonces, lo que estamos haciendo como OPS es recomendando a los países hacer planes para intensificar, para recuperar esas coberturas, buscando la forma de que se vacune en los servicios de salud sin poner en riesgo al trabajador de salud ni a la comunidad. O sea, con medidas de protección,
con medidas adecuadas para que la gente vaya, por ejemplo, separan los servicios de vacunación, los están separando de las instituciones, los ponen en escuelas, por ejemplo, que están vacías en este momento, pueden poner puestos de vacunación, o en las afueras del centro de salud montan los puestos de vacunación para que no tenga que ir las personas hacia donde tienes consulta por COVID. Entonces, hay mecanismos, hay muchas formas creativas. Los países han sido súper creativos en ese sentido de generar mecanismos para vacunar. El llamado es, o sea, vamos a estar algún tiempo con esta situación de pandemia, entonces no podemos cambiar una epidemia por otra, porque si no vacunamos vamos a tener brotes, vamos a tener resurgencia de enfermedades que ya hemos eliminado, como sarampión, rubeola, hepatitis, los logros que tenemos los vamos a perder. Entonces lo importante es trabajar en esta situación. Los países, como les comento, están haciendo muchas actividades para poder llegar a poblaciones. Las medidas de protección de personal de salud, la medida de protección de la comunidad son importantes para evitar la transmisión, pero tenemos que recuperar y cerrar las brechas que se han generado ahora. En este momento se está haciendo, y en algún momento más adelante, cuando ya esté más controlada la situación del COVID, también habrá que hacer campañas de vacunación, de puesta al día, porque es mucha la gente que se está quedando sin vacunar. Y aquí quisiera aprovechar para hacer un llamado a las madres, a los padres, para que vean los esquemas de vacunación y busquen completar esos esquemas de vacunación en la institución de salud donde ellos normalmente van. Entonces, ese es un mensaje importante para toda la población. Gracias. Eso quería preguntarte, ¿no? Porque me imagino una mamá que acaba de dar a luz o que hace poquito durante la pandemia fue mamá. Me imagino que la primera dosis en el centro de salud se la habrán dado al bebé, pero tú dijiste antes que eran 3 dosis, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos o qué le decimos a esas madres que tienen que volver 2 veces más, quizás en el medio de la pandemia, a vacunar a sus bebés, ¿no? ¿Y por qué es importante que vuelvan a recibir esas otras 2 dosis? Así es, tienen que completar un esquema de vacunación. Ahora, lo que estás diciendo de la dosis del recién nacido, recordemos que muchos niños, o la mayoría de los niños en las Américas, nacen en hospitales, en instituciones de salud. Ese niño tiene que recibir la vacuna ahí en la institución de salud las primeras 24 horas y darle la información a la madre para que sepa que tiene que completar un esquema con 2 o 3 dosis hasta los 6 meses de edad. Entonces, fundamental la educación de la madre, la motivación, decirle que se va a manejar, el personal de salud sabe cómo manejar el riesgo de transmisión, por eso usan sus guantes, sus mascarillas, sus batas especiales para proteger a la población, pero fundamental completar esquemas. Hoy más que nunca es crítica esta situación, y entonces hay que hacer todos los esfuerzos como comunidad, como personas, como familia, como mantener la población vacunada en este momento. Claro. Y Máximo, una pregunta que nos hacen en el chat de Miguel Franco tiene que ver en cuanto a quién puede recibir esta vacuna, ¿no? Si una mamá que amamanta puede vacunarse contra la hepatitis B, ¿o para quién va dirigida esa vacuna de la hepatitis B? Bueno, la respuesta muy sencilla es que tiene que ser antes del nacimiento, obviamente, la vacunación. Después del nacimiento, creo que la vacunación tiene que tener en cuenta los calendarios, como mencionaba Alba María, el recién nacido, completar el esquema con las 3 dosis durante un tiempo cierto para alcanzar este nivel de protección que va a ser de por vida. Luego, como ya lo mencioné, hay otras categorías que no necesariamente son niños ni adolescentes y que por varias razones de su profesión, por razones de vulnerabilidad, por razones de exposición o varias, sí pueden también beneficiar de la vacuna. Hay estrategias dirigidas a todos esos grupos y entonces hay que mantener un poco el esfuerzo. Yo quisiera volver un poco al tema de la pandemia. La pandemia ya tiene un impacto directo. Está afectando la salud de las poblaciones en todos los países del mundo hoy día. Lo que queremos prevenir, mitigar y posiblemente evitar son todos los daños colaterales, que no se pierdan los logros que creo que para todos los países de la región ha sido un esfuerzo tremendo establecer
lo que hoy parece sencillo, pero un calendario estructurado, establecido de vacunación, que está empezando a generar resultados extraordinarios. Hablamos de generaciones libres de varias enfermedades. No queremos volver a los años antes de la introducción de esas campañas de vacunación para retomar todo otra vez con todos los gastos y el sufrimiento que este puede acompañar. Entonces, es realmente un llamado. Priorizamos el tema de la vacunación. Alba María mencionó mucha creatividad en los sistemas de salud, sobre todo al nivel primario, donde más hay proximidad con las comunidades. Entonces, que esta interacción comunidades, sistema de salud, pueda manifestar, pueda poner en marcha toda la medida que se puedan imaginar para proteger los logros y no perder lo que hemos conseguido. Bien, tenemos varios comentarios en el chat. Rosa dice que se debe cuidar la salud materna, las gestantes son una población de riesgo, no solo se trata de vacunar. Y Gerardo dice que es muy importante garantizar el cuadro completo de las vacunas, ya que en muchas ocasiones las instituciones no cuentan con los refuerzos de las vacunas. Bueno, son importantes. Rosa, muchas gracias por los comentarios, son muy importantes. Sí, la salud materna es fundamental y tiene que ser vista en un abordaje integral y así se maneja en los países. Y vacunación es una parte de ella. La parte de completar esquemas también, sabemos que algunos países han tenido dificultades con vacunas. Algunos países han enfrentado algunas situaciones financieras y no han tenido quizá acceso a muchas vacunas y eso está afectando al programa en general, ¿no? Entonces, esas son situaciones que se presentan, pero quisiera decir acá que en general la región ha hecho esfuerzos muy importantes en avanzar con la eliminación de hepatitis. Hay países como Cuba que tienen vacunada a la población menor de 35 años, por ejemplo. Argentina y Brasil tienen la oferta de vacuna a toda la población. O sea, hay esfuerzos enormes. Países como Perú vacunaron a toda la población menor de 20 años en campañas. Todo esto es buscando la eliminación. Hay esfuerzos fundamentales para poder avanzar y eso hay que compartirlo con todos ustedes porque es un trabajo enorme de los países que es lindo compartir hoy para poder decir que estamos logrando intervenciones tan costo efectivas como estas con un impacto tan grande en la reducción del cáncer de hígado, en la reducción de cirrosis, en la reducción de mortalidad y eso gracias a una vacuna y a las otras intervenciones que Máximo también menciona que son parte del manejo integral de las hepatitis. Bien, otro comentario de Lucio en el chat de Argentina dice que más allá de las medidas de prevención de las hepatitis, ¿cuáles son las medidas que recomiendan a aquellos que sospechan tener una hepatitis? Máximo, alguien que sospecha que puede tener hepatitis, ¿qué debería hacer? Sí, gracias, Lucio. Este es un buen recordatorio porque si solamente existe una sospecha o una percepción de riesgo, vulnerabilidad, la primera medida a tomar es un tamizaje. Existen varias opciones, desde un test rápido que se puede hacer hasta hacia en el establecimiento de salud más periférico que no requiere un equipamiento sofisticado de laboratorio, hacia test moleculares que se hacen sobre plataformas integradas que permiten quizá mezclar varias enfermedades, varios tamizajes a la vez, con mucha economía de escalera, ¿no? Para economizar cuanto más posible el costo de esas herramientas. Entonces, creo que el tamizaje es realmente el primer paso a hacer, tomando en cuenta que luego hay todo un camino terapéutico. El punto es, lo que se puede hacer hoy es una protección para daños futuros que no vamos a ver hoy ni mañana, mas que quizá vamos a ver años más tarde. Entonces, mi mensaje es realmente no esperar tiempo, no perder tiempo y tomar una medida lo más pronto posible. Bien, gracias Máximo. Otro comentario en el chat de Carmen dice que, bueno, que en la conversación ahora estamos haciendo énfasis en la vacunación en las primeras 24 horas, pero dice que se ve que el programa ampliado de inmunizaciones de su país habla de las primeras 12 horas. Sí, esa es una muy buena aclaración. Es
Es ideal en las primeras horas, puede ser a las 12 horas o antes, a las 3 horas, 4 horas. Los países tienen diferentes formas, nosotros lo podemos medir. Los países tienen su sistema de información y pueden seguir cuántas horas aplicaron esa vacuna en algunos países. Pero para hacer una recomendación estándar que podamos monitorear y los países reportan a la OPS, si fue la vacunación oportuna, se tiene hasta 24 horas como vacunación oportuna. Pero el rango de horas es ideal, entre más temprano, mucho mejor. Esos son también los que vacunan un poco después de las 24 horas, lo recibimos, se registra, pero lo consideramos no oportuno. La vacunación oportuna es por lo menos hasta las primeras 24 horas. O sea que estamos informando de esa forma a los sistemas globales sobre las coberturas de vacunación. ¿Eso es porque la vacuna termina siendo mucho más efectiva si se las da en esas primeras horas? Claro, la vacuna, tú tienes que cortar el riesgo, disminuir el riesgo, y con la vacuna lo estás haciendo lo más pronto posible porque el niño se expuso a transmisión de sangre y secreciones, entonces hay que protegerlo lo más pronto posible. Pero hay un acuerdo de 24 horas. Hay países que les queda más difícil lograr esas primeras 12 horas. Argentina, por ejemplo, monitorea casi cada hora, a las 2 horas, a las 3, a las 4 horas que vacunó, y eso es importante, pero como estándar mínimo, a las 24 horas es lo que estamos monitoreando. Bien. Por suerte, quisiera comentar que por suerte estamos hablando de una vacuna que tiene una eficacidad extremadamente alta. Entonces, si realmente queremos aprovechar todo este potencial que puede garantizar hacia un 100% de protección, cuanto más temprano, tanto más alto este nivel de protección. Y quizás, Sebastián, si puedo agregar a tu pregunta, y es algo muy importante, que los servicios donde nacen los niños tengan la vacuna oportuna, porque pueden tener la vacuna en un centro de salud cercano al hospital, pero no en el hospital, entonces se pierden horas. Entonces la recomendación de la OPS es que donde nacen los niños se tenga la vacuna disponible ahí en el centro de maternidad para poderla aplicar lo más pronto posible. Eso es fundamental. Quería compartir que eso es lo que están haciendo los países. Bien, y Alba María, hay varias dudas en el chat. Una tiene que ver con que si es necesaria esta vacunación. Imagino necesaria desde el punto de vista del riesgo real que hay sobre las hepatitis, y también necesaria si ya se ha eliminado la transmisión, ¿sigue siendo necesario vacunar? Es necesaria la vacunación. Todavía no hemos logrado la eliminación de la enfermedad a cero, que no tengamos casos en las Américas, no. Se ha bajado a un nivel de salud pública que es mínimo en la población, porque tenemos población y otros grupos que todavía tienen la hepatitis y se van a llevar muchos años hasta que haya tratamiento y todo lo demás de eliminar la transmisión a cero. O sea, mientras eso no se logre, mientras no avancemos en las metas de eliminación, tenemos que mantener la vacunación porque es la intervención más costo efectiva y, como decía Máximo, con una eficacia muy alta, la vacuna que va a tener un impacto en la transmisión. Bien. Otras dudas tienen que ver con la seguridad de la vacuna de la hepatitis B, ¿no? También en el sentido de si es segura y de qué está hecha la vacuna. La vacuna de hepatitis B es una vacuna segura, es una vacuna recombinante que está hecha con levaduras y es inactivada, o sea, no produce hepatitis. O sea, la gente cree que si pudiera tener algún virus atenuado, pudiera producir. Esta es una vacuna inactivada que no produce la hepatitis. Entonces, es una vacuna muy segura. Está usada desde 1982, se han aplicado más de 1.000 millones de dosis en el mundo. Entonces tenemos una historia de seguridad de las vacunas que es importante recordar. Bien, gracias, Alba María. Vamos a seguir hablando de la hepatitis B, pero hay una pregunta sobre hepatitis C y pregunta José Luis, cuando una persona ha sido infectado con hepatitis, o bueno, no solamente C, hepatitis B o C o otro tipo de hepatitis, si en realidad, ¿por qué? Si no puede ingerir bebidas alcohólicas, ¿por qué? Bueno, aquí entramos en un territorio un poco más amplio, estamos hablando de la salud del hígado y entonces mucho depende de
cómo se ha puesto el diagnóstico, cuál es la funcionalidad, el estado de salud general del hígado, yo diría que en general hay que considerar medidas de protección. Un hígado afectado por hepatitis puede ser un hígado más delgado, un hígado más débil, y entonces mucha prudencia en lo que es la consumación de bebidas alcohólicas, sobre todo si hay este antecedente. No es una prohibición absoluta, pero con una nota de prudencia sin duda sí. Y Máximo, teniendo en cuenta la cirrosis y el cáncer de hígado, ¿se puede curar la cirrosis? ¿El cáncer de hígado termina siendo mortal en la mayoría de las veces? O sea, ¿cómo tenemos que tener en cuenta eso? Hay opciones, Sebastián, obviamente. Mencioné antes el tema del tratamiento y de la revolución terapéutica de la hepatitis C, que sigue siendo la causa más importante de ambas, cirrosis del hígado y cáncer del hígado. Lo que más conta es la prevención, obviamente, y por eso cuanto más temprano un tratamiento de una infección crónica, cuanto más alta la posibilidad de eliminar el riesgo de desarrollar ambas condiciones. Ambas condiciones se pueden manejar, inclusive una cirrosis muy avanzada. El hígado es un órgano extraordinario. Inclusive una cirrosis más avanzada puede regresar bajo control, pero hay que eliminar la causa que la ha generado. Entonces, al sacarle la infección viral, obviamente el hígado, la parte sana del hígado, sigue regenerándose y entonces puede alcanzar un nivel de funcionalidad compatible con muy buen estado de salud. Un poco más complicado es el tema del cáncer del hígado, porque mucho depende si es un cáncer localizado, si es un cáncer que ya se ha diseminado en otros órganos. Entonces, la mejor opción siempre sería la prevención, pero también hay otros presidios, inclusive terapias miradas y eventualmente el trasplante hepático. Trasplante hepático que también pasa por una neutralización de una posible causa, entonces pasa por un tratamiento de una posible hepatitis como causa a la origen, a la raíz de este cáncer del hígado. Y Máximo, antes mencionabas, ¿no?, que las hepatitis son silenciosas, ¿no? Entonces, como que no te generan síntomas hasta quizás cuando ya es muy tarde que tenés una cirrosis o un cáncer de hígado. Pero, ¿quiénes deberían prestar más atención a esto o pensar, quizás tengo hepatitis y no lo sé y debería buscar una prueba? Yo creo, Sebastián, que probablemente primero hay que pensar un poco en la historia clínica individual. Exposición a transfusiones sanguíneas en época anterior a la introducción sistemática del tamizaje, estamos hablando de varias décadas atrás, pero la política de seguridad transfusional es relativamente reciente y tiene que ver con, por ejemplo, la identificación del virus de la hepatitis C, que solo es del 1989. Estamos hablando de 31 años, a seguimiento de la cual se empezaron a tamizar con pruebas de diagnóstico todas las unidades de sangre de una manera sistemática y obligatoria. Entonces, exposición a transfusión sanguínea puede ser un elemento para sugerir la necesidad de un tamizaje de hepatitis o prácticas, como mencionaba Alba María, tatuaje, exposición inclusive a pequeñas cantidades de sangre. Recuerdo que la transmisibilidad del virus de la hepatitis B y C es relativamente alta. Es mucho más fácil infectarse de hepatitis B y C que de VIH. Inclusive entonces la transmisión sexual. Personas que practican sexo que implique un riesgo de transmisión de sangre o exposición a sangre, son personas que obviamente tienen que considerar la necesidad de un tamizaje. Estoy pensando en hombres que tengan sexo con hombres, prácticas sexuales que puedan ser a la raíz de una exposición a sangre. En todos estos casos, yo recomendaría un tamizaje y de hecho, en una lógica de eliminación, estamos pensando recomendar al sistema de salud un tamizaje universal, aprovechar de todos los encuentros entre personas que se dirijan al sistema de salud por cualquier otra razón, una hospitalización de cualquier otra natura, un contacto con el sistema de salud puede ser una ocasión para un tamizaje por lo menos una vez en la vida
para toda la población. Ya, bien, interesante. Tenemos varias preguntas en el chat que voy a ir tomándoles y haciéndoles, leyéndoles los comentarios. Tonatsin Méndez dice, los recién nacidos que no se les aplica la primera dosis y llegan a los 2 meses para su esquema con hexavalente, ¿también están protegidos con las 4 dosis de hexa o es necesaria la primera dosis de hepatitis B? No, esa es una muy buena pregunta. El esquema, tú tienes la dosis de recién nacido que es separada, que es monodosis. Y luego empieza a los 2, 4 y 6 meses con la hexa. Y tiene 3 dosis, está suficientemente protegido. Incluso la recomendación es la recién nacido y puede ser 2 o 3, pero como la mayoría de los países tienen penta o hexa que aplica a los 2, 4 y 6, pues tienen las dosis completas para el esquema. Ya no alcanzó la de recién nacido, pero se protege con la vacuna de esquema de penta o hexa. O sea que esas vacunas incluyen la de la hepatitis. Sí, claro, incluye la hepatitis. Ok, bien. Desde El Salvador, Melida dice, después de completar las 4 dosis, ¿hay que poner refuerzos? No, no hay refuerzos para hepatitis, se mantiene el esquema como está. Bien. 2, 4 y 6. Ok, perfecto. Y Máximo Regina pregunta, pasando a tratamiento, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para hepatitis B? Porque dijimos que para hepatitis C hay tratamiento y hay cura, pero para hepatitis B... Sí, hay también para hepatitis B. Quiero recalcar la diferencia más una vez. Cura para hepatitis C, tratamiento y contrastar la replicación viral, mantener el virus hacia un tamaño de replicación, un nivel de replicación que no implique un daño. El virus de la hepatitis B, como lo de la hepatitis C, representa un elemento de inflamación crónica. Es como una espina que está en el hígado y que sigue molestando el hígado y causando una reacción del hígado hacia que luego se desarrolle una cirrosis. Son procesos que llevan años y décadas para manifestarse. Entonces, al disponer de un medicamento, un cóctel de fármacos, son antivirales, algunos de los cuales bien establecidos en la práctica terapéutica, inclusive del VIH. Entonces, para decir que están esos medicamentos en la farmacia de todos los ministerios de salud, están disponibles en versión genérica, no son muy costosos, obviamente necesitan de todas unas medidas de diagnósticas que acompañan este tratamiento, lo que lo hace un poco complicado, pero muy factible y normalmente muy bien tolerado por los pacientes. Así que bajar la carga viral de la hepatitis B significa eliminar esta causa crónica de inflamación del hígado y reducir de una manera muy importante el riesgo de cualquier complicación futura. Bien, otras preguntas que nos han llegado. Andrea Ábalos pregunta si la salmonela puede llevar a una hepatitis. Esta es una pregunta muy, muy puntual. Creo que sí. En el complejo de las manifestaciones clínicas de la salmonela puede existir una hepatitis, pero lo veo como un evento bastante raro y sin duda no es causa de una hepatitis crónica. Lo que más cuenta, Sebastián, en esta campaña del Día de las Hepatitis, estamos hablando sobre todo de hepatitis crónicas, condiciones que continúan por muchos años y décadas y que así hacen todo el daño que conocemos. Bien, y otra pregunta que nos llegó de Raúl Sánchez es sobre hepatitis A. Dice que su hija fue infectada y pregunta si la hepatitis A tiende a desaparecer. La hepatitis A es otra víctima de la vacunación porque ha sido históricamente una infección muy común con una exposición que puede ser muy alta. Se contrastó mucho y seguimos contrastando con vacunación hoy día. Algunos países de la región han reintroducido de una manera muy innovadora, diría yo, el esquema de vacunación A muy dirigida con una tecnicidad bastante sofisticada, pero con una muy alta eficacidad en términos de impacto de salud pública. Así que también la hepatitis A
puede ser contrastada por la misma estrategia de vacunación. Y si puedo agregar a lo que dice Máximo, Claro. la hepatitis A, porque la pregunta también quería saber si desaparecía la infección. Cuando la persona se recupera la hepatitis A puede generar inmunidad de por vida por la misma enfermedad también. Ahora, 9 países en la región ya han introducido la vacuna de hepatitis A en sus esquemas y eso es importante, es un avance también importante en la prevención de las hepatitis. Bien. Y Alba María, hay otra pregunta de vuelta sobre refuerzo de la vacuna de la hepatitis B después de las 3 dosis, pero tanto en recién nacidos como en adultos es igual, no hay refuerzo. No se recomienda refuerzo para hepatitis B. Es el esquema completo con 3 dosis y no requiere refuerzo. Bien, bueno, ya estamos llegando al final de esta sesión y antes hablamos, ¿no?, del impacto que la pandemia estaba teniendo, ¿no?, también en la vacunación contra la hepatitis B y ¿creen que puede haber un impacto en ese progreso hacia la eliminación? Sí, no cabe duda, Sebastián, que el impacto es muy visible si hacemos una comparación de lo que era el nivel de prevalencia de la infección antes de la introducción de la vacuna a lo que es ahora, después de algunas décadas de aplicación de la vacuna. No cabe duda que el impacto es mayor. Como mencionaba Alba María, indicamos como nivel de referencia unos 0.1% de prevalencia de hepatitis B en niños menores de 5 años. 0,1% es un nivel extremadamente bajo y es parte de la definición de eliminación. No todos los países han logrado, Alba María señaló que 17 países ya han técnicamente logrado este nivel, otros países están con niveles un poco más altos. Entonces, el tema, el mensaje, la recomendación de este Día Mundial y en general de los programas de vacunación, de los programas de hepatitis, son mantener los esfuerzos y intensificar los esfuerzos, sobre todo en países que todavía no han aprovechado 100% del potencial de esta herramienta que es formidable. Bien. Y Alba María, una reflexión final. Gracias. Primero, resaltar lo que estás diciendo del impacto. No podemos perder los logros alcanzados en las Américas. Es importante ponernos al día con los esquemas de vacunación. Si tenemos esta baja transmisión es porque las madres, que son las jóvenes que están teniendo sus hijos, fueron vacunadas y ya no transmiten el virus hacia los bebés. Entonces, ese es lo más importante, mantener los logros, mantener todos los niños vacunados para que no vayan a quedarnos personas sin vacunar que en un futuro van a estar expuestas y van a estar transmitiendo. Eso es lo importante. Y recordar que tenemos una obligación como individuos, como familias, como comunidad, de protegernos, de proteger a toda la población. Y esta es una manera de protegernos y de crecer como sociedad, porque tenemos ganancias económicas, sociales, al reducir muertes, al reducir enfermedad. Entonces tenemos muchos logros que proteger y también muchas responsabilidades conjuntas como comunidad. Entonces el llamado es a que mantengamos al día nuestros esquemas de vacunación y vacunar a los grupos de riesgo que están faltando en cada comunidad, en cada país. Los países están haciendo un esfuerzo enorme para mantener y garantizar la vacunación como un servicio esencial de vacunación durante la pandemia y también siempre ha sido una prioridad y va a seguir siendo una prioridad la vacunación. Entonces, la invitación a un esfuerzo colectivo para mantener los logros alcanzados en las Américas. Gracias. Gracias, Alba María. Entonces, para los dos, ¿podemos entonces lograr una generación y un futuro libres de hepatitis? Sí, no cabe duda que podemos. Yo quisiera recordar cómo, desafortunadamente, aún hoy día, las hepatitis siguen matando un número bastante elevado de personas por año. Pensamos en 40, 50 mil víctimas cada año de esas enfermedades crónicas. Quisiera recordar cómo el camino para eliminar toda esta carga de enfermedad, toda esta mortalidad que es prevenible y curable, quiero recordar cómo el camino exija un abordaje de curso de vida. Cada grupo de edad tiene su presidio. La vacunación del recién nacido es el primer paso,
pero en cada momento de la vida, inclusive el tamizaje, una campaña mirada de vacunación, acceso al diagnóstico y el tratamiento para hepatitis C, todo el conjunto de estas herramientas, factores y estrategias puede permitir que para 2030 toda esta carga de enfermedad, morbilidad, pueda pertenecer realmente a un pasado, porque tenemos todas las herramientas que se necesitan. Muy bien. Alba María, ¿quieres agregar algo más? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo, pero sí quisiera resaltar nuevamente que tenemos oportunidades que aprovechar, herramientas y compromiso. El compromiso de todos y cada uno, tanto los sistemas de salud, del personal de salud y de cada uno de nosotros como miembro de la sociedad para avanzar. Aprovechemos esas herramientas que están disponibles. Busquemos los servicios de salud y mantengámonos al día en los diferentes componentes que se requieran. Y gracias por celebrar este Día Mundial de la Hepatitis, porque realmente genera conciencia y motiva para que la población esté más informada y para que acuda a los servicios de salud. Muy bien, ahora sí, entonces llegamos al final de la sesión de hoy. Muchas gracias, Alba María, muchas gracias, Máximo, por acompañarnos y por echar luz sobre este tema. También a todos ustedes que se conectaron y que nos han hecho preguntas a través del chat, gracias por conectarse. Y recuerden, ¿no?, también seguir vacunando a los bebés, a los recién nacidos contra las hepatitis, que los van a estar protegiendo de por vida contra una enfermedad que puede causar mucho daño. Así que nosotros seguimos conectados. Saludos y hasta la próxima semana. Chau, gracias, Sebastián. Gracias. A todos. Saludos a todos.